Permítanme comenzar con esto. Mi historia no es sobre un simple arrepentimiento. No es la trama dulce de una película. Es la historia de una herida profunda, de esas que te parten el alma y que, por lógica, deberían consumirte en cenizas. Pero, sobre todo, es la historia de una decisión que me hizo temblar, una que desafió todo lo que la gente espera de una víctima. Decidí perdonar a la persona que había destruido mi mundo. Antes de seguir, detente un momento. Quiero que sientas la pregunta. ¿Por qué te fascina tanto esta idea? ¿Por qué la traición, el rencor y después el milagro del perdón nos atraen con tanta fuerza? Hay una parte primitiva en el cerebro, un mecanismo llamado sesgo de negatividad, que nos obliga a mirar el drama. El dolor ajeno nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad. Nos ofrece una promesa, una liberación vicaria. Si yo, que sufrí lo indecible, pude encontrar un camino, quizás tú también puedas con tu propio fantasma. Este es el anzuelo de mi historia, la fuerza oscura que nos mantiene aquí, buscando la luz al final del túnel. Mi historia comienza con Elías, el hombre al que yo amaba con esa fe ciega y juvenil. Éramos inseparables, la pareja que todos envidiaban. Yo lo veía como mi puerto seguro, mi futuro. Pero Elías no era solo mío. Había una sombra en nuestra casa, invisible para mí, hasta que fue demasiado tarde. La traición, cuando golpea, no lo hace con un estruendo, sino con un susurro helado. Empezó con pequeños detalles, un mensaje borrado a toda prisa, una mirada ausente, un olor a perfume desconocido en su camisa. El miedo es una droga potente, y yo estaba adicta a ignorar la verdad, a justificar cada ausencia. La mente humana es una maestra en la negación, esa armadura psicológica que nos protege de lo que no podemos soportar. Yo negaba, pero mi cuerpo, mi intuición, gritaban. Dormía cada noche con un nudo en el estómago, una alarma constante que me decía, algo anda muy mal. El golpe final llegó una tarde de otoño. Regresé a casa antes de tiempo, con el corazón lleno de una inexplicable urgencia. Y allí estaba la evidencia, clara, innegable, vulgar. No necesito describir la escena, lo importante es la sensación. Fue como si un arquitecto invisible hubiese sacado el pilar central de mi vida. Me quedé sin respiración, no por el dolor, sino por el vacío absoluto. Elías, mi ancla, mi futuro, se había convertido en un extraño, un enemigo. Lo que hice después fue un acto reflejo, puro instinto de supervivencia. No grité ni lloré, solo me fui, con una maleta en la mano y el alma rota en el pecho. Los siguientes meses fueron un laberinto oscuro hecho de rabia pura. La rabia es adictiva, ¿saben? Se siente poderosa. Es un fuego que te mantiene caliente en medio del frío de la soledad. La gente me decía, tienes todo el derecho a estar furiosa. Y lo usaban como permiso para que yo siguiera alimentando esa llama. Quería que Elías sufriera lo que yo sufría. Quería que la justicia, con su espada afilada, le devolviera el dolor multiplicado por 10. Este deseo de venganza no es maldad, es una respuesta psicológica profunda. Es un intento desesperado de restablecer el equilibrio moral que sentimos que se ha roto. Si sufro, él debe sufrir. Solo así, creía mi mente, la balanza volvería a su sitio. Pero el rencor, con el tiempo, se reveló como una cadena. Yo creía que lo estaba castigando a él, pero en realidad yo era la prisionera. Mi felicidad dependía de su dolor, y como no podía controlarlo, seguía siendo su esclava emocional. Me despertaba con Elías, me acostaba con Elías, a pesar de que él ya no estaba. Mi mente estaba obsesionada con el pasado, reviviendo la herida una y otra vez, como una herida que te abres con la uña para sentir que aún está viva. Un año después, la intensidad de la rabia se convirtió en una fatiga aplastante. Estaba exhausta. Un día, mientras miraba mi reflejo, vi a una extraña. Ojos hundidos, una mueca de amargura permanente. Me di cuenta de la aterradora verdad. Elías me había hecho daño una vez, pero yo me estaba haciendo daño a mí misma 1000 veces al día, sosteniendo ese rencor. Fue entonces cuando la idea se instaló en mi mente. Una idea ridícula, aterradora y completamente liberadora.
tenía que perdonarlo. El perdón no es olvidar, no es justificar el daño. Psicológicamente, es un acto de autonomía. Es la declaración de que el agresor ya no tiene poder sobre mi bienestar emocional. Es decir, lo que hiciste fue terrible, pero mi paz es más importante que tu castigo. Le envié una carta. No un correo electrónico ni un mensaje rápido, sino una carta escrita a mano, en la que plasmé mis sentimientos sin atacar. Le dije que lo había perdonado. Le expliqué que lo hacía por mí, para poder respirar de nuevo, y que ya no le deseaba el mal. Le dije adiós, y puse punto final a ese capítulo. No esperaba respuesta. De hecho, no quería una. Solo quería tirar el ancla. Y aquí es donde mi historia da un giro inesperado. Un giro que rompe la lógica y nos obliga a cuestionar el verdadero poder del perdón. 7 meses después de enviar esa carta, mi vida había cambiado por completo. Había vuelto a estudiar. Tenía un trabajo que amaba y había conocido a una persona maravillosa. El silencio de mármol había sido reemplazado por la música tranquila de una vida en calma. El perdón había funcionado. Me había liberado. Una noche, en una pequeña galería de arte, me encontré de frente con un hombre. Era un rostro familiar, pero al mismo tiempo diferente. Era Elías, no el Elías de mi recuerdo, el hombre que me había traicionado. Este hombre estaba distinto. Vestía ropa sencilla. Sus ojos no tenían el brillo de antes, pero en su lugar había una profunda tristeza y una calma que yo jamás le había visto. Elías se acercó y, sin decir una palabra, me tendió un pequeño libro de tapas desgastadas. «Esto es lo que me hiciste», me dijo, con la voz apenas un susurro. Lo abrí. Era un diario. Su diario, que él había comenzado a escribir el mismo día que recibió mi carta de perdón. La sorpresa no fue que me lo diera, sino lo que leí en sus páginas. Yo esperaba encontrar remordimiento, la típica autocompasión del traidor. Pero encontré algo mucho más complejo y turbador. Elías no había estado viviendo bien. Había caído en un ciclo de autodestrucción, creyendo que merecía el castigo que yo, aparentemente, le había impuesto. Pero mi carta, la carta del perdón incondicional, lo había desarmado. Él lo había interpretado no como una rendición, sino como la máxima forma de justicia. Se dio cuenta de que no importaba cuánto él se castigara, si yo no lo hacía, el castigo no era real. El perdón ajeno lo había obligado a confrontar el daño que se había hecho a sí mismo. En su diario, Elías describía los meses de agonía no por mi culpa, sino por la suya, y había una obsesión, una idea que se repetía. Ella me perdonó para liberarse, pero yo solo puedo liberarme si la ayudo a sanar la herida que yo abrí. Pasé las páginas y encontré la sorpresa, el gran final que no había visto venir. En los últimos meses, Elías, que era un diseñador de software, había dedicado todo su tiempo y esfuerzo a una única causa. No para mí directamente, sino para algo que él sabía que me importaba profundamente. La Fundación Esperanza, un refugio para mujeres que habían sufrido violencia o traición y que yo había apoyado discretamente. Elías había creado un sistema de gestión de donaciones, una red de apoyo legal online y una plataforma de recaudación de fondos que había catapultado a la fundación de un refugio local a una organización regional. Había usado su talento, su tiempo y su propio dinero, no por caridad, sino por un oscuro sentido de la reparación. Elías levantó la mirada, sus ojos llenos de una verdad recién descubierta. No es dinero. Es la única forma en que mi mente me permitió seguir vivo. Tu perdón, que yo no merecía, me obligó a hacer algo que sí lo mereciera. Tenía que darle a tu dolor un significado nuevo, más grande que la traición. En ese momento, comprendí el verdadero y aterrador poder del perdón. No se trata de un regalo que le das al otro. Es un detonador psicológico. Cuando perdonamos, desmantelamos la justificación que el agresor tiene para su propia amargura. Si le guardamos rencor, le damos permiso para ser el villano, le confirmamos su papel. Pero cuando le ofrecemos el perdón sin pedir nada a cambio, su mente no puede procesarlo. Se crea un déficit moral que, en personas con una brújula ética no completamente rota, les obliga a hacer una reparación de un modo que nunca hubieran imaginado.
Yo quería que Elías sufriera para restaurar mi equilibrio, pero mi perdón incondicional provocó en él una necesidad de autocastigo constructivo, una necesidad de hacer el bien para expiar su culpa. El resultado fue un bien incalculable para cientos de mujeres. Le devolví el diario. Gracias, Elías, le dije. Ahora sí que hemos terminado. Me fui de allí no solo liberada, sino asombrada. Mi simple acto de soltar la cadena, de liberar mi propia alma, había desencadenado una fuerza de bien que superaba con creces el daño que me había hecho. La sorpresa no fue lo que él me dio, sino la demostración de que el perdón, lejos de ser débil, es quizás la fuerza psicológica más potente y transformadora que existe. ¿Y tú? ¿Qué cadena estás sosteniendo que, al soltarla, podría liberar una fuerza inesperada en tu vida o en la vida de quien te hizo daño?